Bienvenidos a Destruction, hijos de Lucifer, un programa donde hablaremos de metal, rock y subgéneros. Yo soy Olaf, me dicen el mate, comenzamos. Y bien, en este primer episodio hablaremos de las raíces del metal o heavy metal. Para ello vamos a remontarnos al siglo XIX, donde el racismo y la opresión estaban a flor de piel en Estados Unidos hacia los afroamericanos. Algo que pues fue un hecho completamente desafortunado, pero déjenme decirles que no todo fue tan malo. Porque a pesar de todo ello, la esclavitud, como no tenían algún método o entretenimiento de escape, pues lo único que ellos podían acudir era a la música. Y eso fue lo que nos trajo el soul. El soul es un género precioso, se lo recomiendo mucho, por cierto, hijos de Lucifer. El soul es un género conformado por muchas vocales. En este caso, pues eran voces, las cuales de manera simultánea se dedicaban a cantar anécdotas, historias, mitos. Inclusive se comenzó a satanizar por el hecho de que efectivamente lo utilizaban para algunas cuestiones esotéricas de sus ritos, etcétera, etcétera. Es algo que no profundizaremos en este programa. Y bien, a eso le aumentamos algunos instrumentos y ahí es donde tenemos el blues. El blues, antes de ser el género que conocemos ahora, es un estilo que en ese momento, cuando todavía estaba la esclavitud, estas personas ocupaban básicamente lo que tenían a la mano. O sea, utilizaban botellas, utilizaban latas, utilizaban algún pedazo o alguna refacción, e inclusive las mismas herramientas para hacer sus propios instrumentos. ¿Qué ocurría con ello? Pues que se dedicaban a crear lo que podían, y gracias a ello comenzó a nacer el blues, un estilo o género, mejor dicho, conformado de 12 compases y ritmos sincopados, el cual obviamente se satanizó mucho más. Inclusive el gobierno en ese entonces mencionaba que si tú eras una persona que le gustaba el blues, o que si eras negro y hacías blues, eras hijo del diablo. No obstante, un poco de tiempo después, pues la raza blanca comenzó a adoptar y a embrazar mejor el estilo. Y pues gracias a ello fue que nació el estilo de Elvis Presley, y también tenemos a Stevie Ray Vaughan. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. Y bien, durante la evolución del blues podemos encontrar a los máximos exponentes, como podemos encontrar a Robert Johnson, a Muddy Waters, a B.B. King, a Chuck Berry, a Louis Armstrong y a la Mississippi Blues Band. Algo que compartían en común Howlin' Wolf de la Mississippi Blues Band junto con Robert Johnson son, aparte de los mitos y leyendas que, como podremos saber, de que vendieron su alma al diablo en un crucero y demás, eso es algo que no profundizaremos en este programa. Para ello pueden ver a Charlie en Abracadabra. Y bien, algo que, como mencionamos, ellos compartían en el escenario, que tenían en su interpretación algo que los hacía sentir como un aire siniestro, algo que les imponía en la personalidad, sobre todo de Howlin' Wolf. Mencionan de este vocalista que, aparte de que su presencia era tan poderosa, en su canto, no por nada le decían Howlin' Wolf, el aullido del lobo o el canto del lobo, te dejaba la piel chinita y salías siempre impactado. Inclusive había gente que se aterrorizaba. Y bueno, después de la evolución del blues podemos remontarnos directamente al rock and roll. Ahí podemos hablar del padre del rock and roll, Alan Freed. No profundizaremos tanto en esa parte, sino vamos a hablar sobre el estilo, lo que ocurría en ese entonces. Las bandas, pues obviamente ya era demasiado rock and roll, así como la música actual, que podemos escuchar demasiado reggaetón por todos lados, pues obviamente la gente se va a empezar a cansar eventualmente. Por lo que las bandas que se formaban en ese entonces empezaban a buscar sonidos más rudos, más sucios, buscaban una rebeldía. Porque pues después de eso obviamente vino el rock psicodélico, vinieron más estilos, en ese caso como la Flower Power. Ahí podemos ver un poquito a The Who, y estos grupos pues en sus escenarios salían con vestimentas súper extravagantes de flores, salían con sus guitarras con pues el estilo hippie. Y pues obviamente lo que podemos llamar como el heavy metal se convirtió en una contracultura.
estas bandas que ya mencionamos, que estaban hartas de los sonidos limpios, de esas voces, etcétera, etcétera, pues podemos hablar directamente de Dave Davis de The Kinks. Menciona a este gran guitarrista, soy su fan, que en un ensayo pues él estaba probando sonidos. Ese tipo vamos a destacar que es adicto a la tecnología, o en su momento lo fue. Entonces dijo que estaba tocando su guitarra y que pues estaba cansado de ese sonido, que decía es que está demasiado limpio, suena muy bonito, necesito algo más rudo, como el Metal prácticamente. Esos tipos sabían a lo que iban a hacer después de esos tiempos. Entonces, ¿qué pasó? Hizo algo que podemos considerar lo más heavy metal que podemos decir en ese momento. Sacó una navaja y rasgó su amplificador, y directamente cuando se puso a tocar de nuevo, pues él notó que su sonido salía rasposo y que dijo, me encanta, me encanta. Y bien, una vez que Dave Davis descubrió ese sonido rasposo que tanto le gustó, que se le hizo delicioso en ese momento, porque era un sonido que nos estaba familiarizando con la rudeza, con la rebeldía en ese momento, pues bien, ahí es donde salió la primera canción que podríamos decir que es la primera canción de heavy metal, You Really Got Me, en 1964. Obviamente después de eso podemos escuchar una canción como Cream, la de Sunshine of Your Love, una canción preciosa que ya empieza a tener ese sonido más rasposo, empiezan a soltarse un poco más con los riffs, con los solos obviamente, y eso es algo increíble. En 1968 podemos escuchar otra que pudo haberse considerado como la primera canción de heavy metal de The Beatles, Helter Skelter del White Album. Una canción que en realidad se las recomiendo bastante porque tiene sonidos rudos, incluso tiene una influencia muy metalera, gordos, y pues a la vez tiene esos sonidos blueseros y demás, y no obstante pues esos coritos nada metaleros que utilizaba siempre The Beatles, pero bien, era la parte de la innovación en ese entonces. Y bien, en 1968, año muy interesante con The White Album, y a la vez más interesante porque es donde nació el Communication Breakdown de Led Zeppelin. Un albumzote con una bandota formada por Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham y John Paul Jones. Este albumzote se los recomiendo muchísimo, todo, todo. Por el hecho de que en las guitarras pueden escuchar cuestiones muy innovadoras que no solo fueron solos con pentatónicas o simplemente un riff sucio. Más bien fue toda una cuestión muy melodiosa y un juego de voces entre la voz y la guitarra. Entonces fue un albumzote que nos dio un muy buen hincapié a heavy metal. Y bien, vámonos un año después, o sea 1969, con John Peel de la BBC, crítico de rock, el cual proclamó a la primera banda de heavy metal, Humble Pie. No realmente por su música o sus sonidos, sino por su volumen. Hijos de Lucifer, que les quede muy claro que el volumen es algo que nos caracterizó hasta nuestros días. Pues obviamente, si no escuchas metal a todo volumen hasta que se te rompan los oídos, no eres metalero, eres un poser. Y bien, hijos de Lucifer, vamos a 1970, un año que en lo personal me emociona muchísimo comentarles, hacerles mención, reiterarles, por el hecho de que seguramente ustedes ya se dieron pinta de los dioses de los que vamos a hablar a continuación. Para ello vámonos a Birmingham, Inglaterra, mejor conocida como la Ciudad Negra. Una ciudad que pues era muy oscura, estaba llena de industria, de minas de carbón. Por eso los cielos se veían tan oscuros todo el tiempo. Cuando en San Francisco, pues bien, todo era flores, diversión, psicodelia y mucho sexo, pues en Birmingham era absolutamente todo lo contrario. Pues la gente estaba deprimida, estaba triste porque eran tiempos de guerra. No obstante, este año, agárrense, hijos del mal, porque vamos a hablar del álbum Black Sabbath. Y bien, partiendo del álbum Black Sabbath, un álbum repleto de sonidos oscuros, desgarradores, distorsionados.
Ahí es donde podemos escuchar una gran influencia de una gran banda, Blue Cheer. Esta banda sacó una canción muy característica para el mundo del metal, pues escúchenla, Summertime Blues. Pues ahí pueden escuchar sonidos saturados, pueden escuchar graves bastante prominentes, e incluso esos solos que ya no suenan tanto del estilo de antaño en ese entonces, sino ya empieza a sonar como una nueva era, a que algunos estaban esperando. En este caso pueden ver incluso en sus vestimentas que ya iban con ropa muy oscura y pues las matas, dirían por ahí. Vean al baterista en especial. El baterista parece que lo hubieran sacado de la banda Cannibal Corpse, porque de verdad se ve súper metalero y los redobles que hace en la batería se ve cabrón. Y bien, vamos con el gran guitarrista y padre del heavy metal, Tony Iommi. Tony Iommi, como guitarrista de Black Sabbath, nos demostró su sonido característico gracias a las prótesis que usaba en sus manos. Eso le ocurrió cuando era adolescente y pues curiosamente el día que iba a renunciar a su trabajo para dedicarse 100% a Black Sabbath, ese mismo día fue el que lo hicieron trabajar en una máquina donde manejaban ciertas cuchillas. Él menciona que hubo un momento en el que se le atoró la mano y a la hora de deslizar la cuchilla, se llevó sus 2 falanges. Eso fue algo bastante desafortunado, pues él obviamente se sintió bastante triste. No obstante, no fue algo que lo detuviera, pues él solito se creó las prótesis para sus dedos. ¿De qué manera? Pues que utilizaba corcholatas y las derretía incluso en sus manos para darle la forma de los dedos, y utilizaba alguno que otro material. Y eso le dio un sonido característico en la guitarra, mencionan los integrantes de Black Sabbath. ¿De qué manera? Que eso le daba un sonido un poco más diferente, más metaloso, un sonido incluso más oscuro, y eso fue lo que nos empezó a llevar al sonido y a esa evolución. Incluso déjenme compartirles que parece que hubiera sido como arte de nuestro padre Lucifer, hijos de Lucifer, para tener ese sonido tan curioso. Fue como que Satán hubiera dicho, ¿sabes qué? Vamos a cortarte los dedos y de ahí vamos a darte historia para hacer heavy metal. Lo cual así fue, pues ese sonido influyó demasiado en todas las nuevas hordas de heavy metal. Y hasta aquí nuestro primer capítulo en Destruction. Síganos para más destrucción y metal, mucho metal. Aquí en WeStream, yo soy Olaf, me dicen el Mate, y nos vemos en el infierno.